El verdadero Canadá. Escalan ataques contra México. Las tensiones entre Canadá, México y Estados Unidos han escalado debido a las recientes declaraciones de Doug Ford, jefe de gobierno de Ontario, es una provincia de Canadá, quien calificó como insultante la comparación entre Canadá y México realizada por Donald Trump. Estas afirmaciones han generado reacciones de alto nivel, incluyendo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Van los detalles. La declaración controvertida de Doug Ford. Doug Ford, líder de la provincia más industrial de Canadá, expresó su rechazo a las comparaciones entre Canadá y México tras las amenazas de Trump de imponer aranceles. Dijo Doug Ford, compararnos con México es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos estadounidenses, declaró Ford. El funcionario de Canadá pidió la salida de México del tratado del TEMEC. Estas declaraciones han encontrado eco, o sea, han estado de acuerdo, en otros jefes provinciales que temen que la imposición de aranceles del 25% pueda desencadenar una recesión económica en Canadá. El ministro de Industria canadiense, Francois-Philippe Champagne, también respaldó esta postura al afirmar que Canadá trabaja para proteger su frontera y sus intereses económicos. Claro, tiene razón Doug Ford, el canadiense, comparar a este México dictadura, narcodictadura, retrógrada, delincuente, corrupta, del México de Morena, de López Obrador, es insultante para Canadá. No lo era así cuando era el México anterior. El México con el PRI y el PAN no resultaría insultante para Canadá compararnos con Canadá. Pero este México, esta dictadura delincuente y corrupta y asesina y narcodictadora de Morena, claro que es un insulto para Canadá que los comparen con Canadá. Y es un insulto para todo el mundo libre, a todo el mundo civilizado, a todo el mundo democrático, como Europa, Estados Unidos y Canadá, que los comparen con México, porque este México no es el México que había habido, es el México que surgió a raíz de la aparición del dictador, del narcodictador asesino López Obrador. Y estoy de acuerdo con lo que dice Canadá. Comparar a México con Canadá es insultante para Canadá. Y es insultante para los países democráticos, libres, progresistas, compararlos con México. Porque México se convirtió en una porquería de puros morenistas corruptos, vandálicos, delincuentes, verdaderos delincuentes, que se robaron la presidencia, que se robaron el Congreso, diputados y senadores, que se robaron las gubernaturas, pero son robos astutos, con una serie de manipulaciones y abusos de poder que hizo López Obrador. Y estoy de acuerdo desafortunadamente con Canadá. Y entiendo que Canadá quiera que México se salga del Tratado de Libre Comercio, que era el nombre verdadero, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no el TEMEC que le puso el idiota de Obrador, que le cambió el nombre.
pero que fue un acuerdo que fue lo que más ha beneficiado a México en toda su historia. El TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, y que la puso el PRI, la puso el que más odia a Obrador, Carlos Salinas de Gortari, y eso ha ayudado mucho a México, pero con trabajos, con mucha dificultad. En el 2000, en el 2022 creo, perdón si me equivoco, que se renegoció con México el Tratado de Libre Comercio, que se le cambió a Temec. Fue con muchos trabajos, México logró continuar en el ahora Temec, porque Obrador es un demonio, es el hombre de conflicto. Y Estados Unidos está en su derecho de rebelarse contra México. ¿Por qué? Porque Obrador le llevó un montón, le multiplicó los migrantes que llegan a Estados Unidos. Invitó a los centroamericanos a venir, a pasar para ir a Estados Unidos. ¿Con qué derecho López Obrador hizo eso? Claro, Donald Trump lo frenó, dijo, o me detienes la migración o te pongo aranceles. Y Obrador, que decía que no iba a permitir que Estados Unidos, quién sabe qué tanto, se doblegó ante Trump y frenó un poquito la migración. Porque hay que entender Estados Unidos. Estados Unidos le da trabajo a muchos migrantes y a muchos mexicanos, pero Estados Unidos está en su derecho de recibir a más migrantes o ya no recibirlos, porque es su país, es su casa. Y México le sigue llevando de alguna forma migrantes a Estados Unidos. Y cuando llegó Biden, el muy estúpido Biden, politiquillo, permitió que otra vez se descontrolara la migración que entra a Estados Unidos. Y entre Biden y Obrador, par de ineptos, mañosos politiqueros, crearon un descontrol en la migración de Estados Unidos. Y es natural Trump, que lo pone como lo peor. No, no es de lo peor, él está protegiendo a su país, ya no quiere más migrantes. Y México no hace nada por detener la migración, hace puras fantochadas de que las va a detener, pero a fin de cuentas no hace nada. Y por eso Trump dice, o me detienen la migración, o te pongo aranceles. Y Claudia Sheinbaum, típica alumna de Obrador, peleonera, autoritaria, mañosa para hablar, tramposa para hablar, dar discursos mañosos, se pone que es que a defender a México, ofendiendo a Estados Unidos, insultando a Donald Trump. Ponerse con Sansón a las patadas es una idiotez, pero solamente lo saben hacer los idiotizados obradoristas. Porque lo único que saben hacer los obradoristas es pelear y destruir. Y Claudia Sheinbaum, argumentando soberanía, se pone a pelear con Trump. No sabe lo que está haciendo la muy idiota, porque es otra obradorista idiotizada. Pelearse y hacer daño es lo que saben hacer los obradoristas. Destruir, pelearse, hacer daño y ofender. Les encanta. Y así son todos los obradoristas. Oiga nada más a Noroña, un loco pendenciero vándalo. A Mario Delgado, a todos los obradoristas, son una bola de pendencieros corruptos, delincuentes que violan todas las leyes. Pues Estados Unidos no quiere eso. Y claro, para Canadá es una ofensa que comparen a este México obradorista con Canadá. Anteriormente, con gobiernos anteriores de México, no hubiera dicho esto Canadá, hasta hubiera defendido a México. Pero el mismo Canadá quiere que se salga a México del Temec, del TLCAN, porque también perjudica a Canadá, porque Canadá y Estados Unidos son similares,
Son liberales, son progresistas, son científicos, son legales, son democráticos. Y se dieron cuenta que México se convirtió en una porquería de país, de delincuentes, de las bandas de crimen organizado, de corruptos, de violadores de la ley. Pues obviamente ni Estados Unidos ni Canadá quieren a México ya en el Telecán. Y si sigue México en el Telecán o en el TEMEC, es porque ahorita no le conviene a Estados Unidos. Pero a quien menos le conviene el conflicto y salirse del TEMEC es a México. Porque Estados Unidos, aunque le afectaría un poquito, Estados Unidos no destruiría su economía si se sale México. Le afectaría un poquito, porque Estados Unidos luego encontraría con quién sustituirlo. Por ejemplo, con Argentina, que ya regresó a la senda del progreso y de la libertad con Milei. Pero a México le afectaría muchísimo, muchísimo, porque el 80% de lo que México exporta, el 80% es Estados Unidos. Y destruir el TEMEC a México le afectaría muchísimo. Pero los obradoristas, como Claudia Sheinbaum, Obrador y todos los morenistas, están hechos para pelear, para no razonar, para destruir todo. Y Sheinbaum se pone la muy digna a decirle a Trump que Estados Unidos será una potencia económica, pero México es una potencia cultural. Como diciendo Estados Unidos no es una potencia cultural, pues está idiota Claudia Sheinbaum, porque la mayor potencia cultural en el mundo actual es Estados Unidos, porque todo el cine, el 90% del cine que se ve en todo el mundo es estadounidense. Aunque sean obradoristas, les gustan las películas del Titanic y del Padrino y todo eso que lo hizo Estados Unidos. La música moderna que se oye en todo el mundo es de Estados Unidos. El rock, el pop, la música disco, reggae, todo eso es de Estados Unidos. Potencia cultural actual es Estados Unidos. Y también tiene tradición histórica. Porque la potencia cultural de México, es cierto, es una potencia cultural con culturas antiguas, prehispánicas, que sí son una potencia cultural, pero más potencia cultural en el mundo actual es Estados Unidos. Pues lo que se consume en el mundo es estadounidense, más del 50% en el mundo. Tanto en el arte como la música, el cine, la actuación, pero también la tecnología. El 80% de la tecnología que usan en el mundo es estadounidense. Así de que Canadá tiene razón en ofenderse en que lo comparen con este México obradorista. Y yo entiendo a Canadá. Y yo quiero a mi país, pero no quiero a este país obradorista, a esta dictadura comunista en la que nos metió Obrador y que nos va a fastidiar. Y que espero que Estados Unidos frene a Morena. Y si es posible que le ponga un castigo. No porque yo defienda a Estados Unidos contra México, sino porque quiero que si México no puede salir de la dictadura empobrecedora en la que metió Obrador a México, pues que al menos por medio de Estados Unidos y Canadá acaben con esta dictadura comunistoide. Porque México ya, con la dictadura que puso López Obrador, no vamos a poder salir de la dictadura en muchos años. Y vamos a empobrecernos y a perder libertades y a perder nuestras propiedades, nuestros derechos humanos. Los vamos a perder. Ya los perdimos desde que llegó Obrador, pero los vamos a perder totalmente. Y los únicos, desafortunadamente, que pueden salvar a los mexicanos es Estados Unidos. Y curiosamente es Donald Trump. Porque esta mujer con cara de odio, que es Claudia Sheinbaum, no va a salvar a México de la dictadura obradorista. Va a meter más a México en la dictadura obradorista y va a dañar a México. Entonces, espero
que Donald Trump, Estados Unidos y Canadá frenen a esta dictadura comunista y aunque nos perjudiquen un poco, que hagan que México reflexione y todos los obradoristas idiotizados, porque reciben una pensión que no saben que es a costa de que en poco tiempo ya no se las van a dar, porque ya no tiene dinero México, y que en poco tiempo les van a quitar libertades de estudiar, trabajar, hacer lo que quieran por su dictadura, van a acabar dándose cuenta los obradoristas que López Obrador fregó a México, lo destruyó. Destruyó la República Federal Democrática y Libre que tiene México por una narcodictadura corrupta, empobrecedora, represora y delincuente que hizo López Obrador de México.